Bueno, me toca a mí presentaros a Sergio Barciela y la verdad es que es un regalo presentar a un amigo y a un gran compañero. Sergio lleva muchos años vinculado al mundo de las migraciones a nivel profesional y a nivel vital y opcional, ¿no? A nivel personal. Él es licenciado en Derecho y tiene una formación complementaria muy importante en materia de migraciones. Hizo un máster especialista en interculturalidad por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene un curso de experto universitario en migración por la UNED y hizo su doctorado en el Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, con una propuesta de investigación sobre el porqué o las razones de por qué surgen los conflictos sociales entre los jóvenes vulnerables con un alto nivel de desarrollo social y cultural. Él estuvo 7 años en Guatemala y en Honduras, lo que le permitió constatar la realidad de las migraciones y del refugio en la parte latinoamericana. Como se nos ha dicho, lleva más de 12 años vinculado a Cáritas Española, en el equipo de migraciones, y eso le ha permitido pues, tener un conocimiento muy amplio de la realidad de la atención de las migraciones en muchas diócesis. Conoce muy bien muchos proyectos, entre ellos el proyecto Nazaret, porque hemos tenido el gusto de poder trabajar con él. Y después, bueno, pues tiene una amplia visión de la evolución de las migraciones en España, ¿no? Tanto desde el punto de vista del análisis social como de la formación, como su participación muy activa en propuestas políticas y sociales. Él también, entre sus acciones, está la participación en varios foros y en varias plataformas. Ha participado en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes dentro de la Comisión de Políticas de Integración, Interculturalidad, Convivencia y Cohesión, que es un órgano de asesoramiento, consulta e información en materia de integración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es colaborador habitual también de muchos espacios de observación, de coordinación y de trabajo en red con entidades de Iglesia, entre ellos la Red Migrantes con Derechos, y participa también activamente en la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Mantiene, por tanto, pues también mucha coordinación y mucho trabajo con una amplia red de profesionales y entidades, con observatorios y universidades. En este ámbito de la universidad es investigador y docente en el máster de Migraciones del Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas y ha publicado pues, numerosos artículos coordinando proyectos de investigación e impartiendo conferencias y charlas como hace con nosotros esta mañana. Destaca su manual Arde la ciudad, conflictos en barrio, y otro titulado Lo que esconde el sosiego, prejuicios étnicos, relaciones de convivencia entre nativos e inmigrantes en barrios populares. Ambas publicaciones inciden en el conocimiento de la realidad de los conflictos de los hijos y de las hijas de inmigrantes en barrios populares. Bueno, es un hombre, como veis, con una amplia formación y trayectoria en materia de inmigración. Bueno, está casado, es padre de 2 hijos, de Pedro y de Irene. Y como veis, bueno, pues tiene una gran sensibilidad y un gran compromiso por nuestros hermanos y hermanas migrantes. Hemos tenido mucha suerte de tener esta mañana con él y bueno, pues un placer trabajar a su lado, ¿no? Y compartir esta inquietud que nos trae hoy a todos en esta mañana. Así que tienes la palabra. Bueno, lo primero a todos y a todas es buenos días. Estoy encantado de estar aquí. Lo primero es agradecer la invitación, ¿verdad?, de la Diocesana y de la Delegación de Migraciones para poder acompañaros aquí, a poder contar. Siempre que estoy ante una charla y ante, pues de alguna manera, aportar un poquito mi granito de arena a esta realidad, ¿no?, de transformar un poco el mundo y hacerlo un poco más justo, o por lo menos hacerlo más humano, más cercano, más reino de Dios, siempre lo siento pequeño, ¿no? Y siempre la oración siempre me trae a mí un recuerdo de, pues, Jesús siempre escoge lo imperfecto, ¿no?, para poder hablar y decir algo. O sea que, y más cuando estoy en Sevilla, ¿no? Es decir, que lo que me vincula también a la diocesana y al trabajo que hacen desde el proyecto de Nazaret y los proyectos que yo conozco de lo que toco, pues llevo ya muchos años participando aquí en muchos espacios en la diócesis y para mí es un honor, ¿no?, el estar aquí, un privilegio y una suerte, ¿no?, el poder compartir y también de alguna manera pensar y hablar y reflexionar juntos, ¿no?
Siempre digo que lo que digo yo no es palabra de Dios, te alabamos, Señor, no estamos en una misa, tampoco estamos muy serios, ¿verdad? Podemos hablar, podemos opinar, podemos decir lo contrario, y eso sería bueno también, ¿no? Y sería reflejo de una madurez también del grupo y de la sala y de lo que vayamos de alguna manera a compartir juntos, ¿no? Vamos a tener la oportunidad luego de que nos cuenten desde Nador lo que están haciendo y creo que es, la verdad, el tesoro de lo que está aquí en la sala y lo que vamos a hablar hoy. Claro, cuando nos juntamos un sábado por la mañana, los que estáis aquí, que tenéis que hacer un esfuerzo por venir aquí, ¿verdad? Para poder compartir, uno trata de que esto sea ameno o por lo menos que podamos aportar y decir algo que sea también de alguna manera enriquecedor para vosotros, ¿no? Siempre cuando me sitúo en la preparación de esto, también traigo aquí lo repito mucho, ¿no? Es una lámina que a mí me trae mucho de la realidad, que por mi contexto y por mi situación personal familiar ahora, pues no estoy en una realidad de a pie de obra, como dice el otro, trabajando con las personas, ¿no? Yo estoy más desde el despacho, estar hoy aquí es una oportunidad porque, claro, ya llevamos varios años que toda la pantalla es lo que nos vertebra, ¿no? Nuestro trabajo y el estar juntos y poder de alguna manera conocer, pues da vida, ¿no? Pero yo siempre tengo esta imagen, esta fotografía en lo que hago y es un poco como generar una empatía por mi parte y un poco lo que estoy hoy aquí. Comenzamos y arrancamos con generar una empatía con estas personas, ¿no? Pues que ayer veíamos un salto hace unos días, ¿no? En los medios de comunicación con unas noticias que nos trasladaban un mensaje, una idea, ¿no? De lo que vienen a hacer aquí. O quizás de lo que sueñan hacer aquí, ¿no? Y yo siempre pongo esta fotografía pensando de algo tan común que hacemos todos, ¿no? Y el ejercicio que traigo un poco para invitaros en estos primeros segundos es de generar esa empatía, ¿no? De ponernos en la piel del otro, de la otra, gente buscando cobertura, ¿no? Para hacer una llamada en el tránsito, es una foto que ha ganado un premio de fotografía, pero a mí lo que me parece más revelador es algo tan común que hacemos todos cuando hacemos un viaje. Yo lo hice cuando vine a Sevilla el otro día, llamar a mi mujer y decirle, fenomenal el viaje, ¿qué tal están los niños? ¿Cómo te encuentras? Pues hay gente que tarda años en llegar aquí, ¿no? En poder hacer esa llamada, o que esa llamada la hace durante el tránsito, ¿no? Y yo siempre me pregunto, si yo tuviese que hacer este viaje, ¿a quién llamaría, ¿no? En esa falta de cobertura, que tengo cobertura, hagamos ese ejercicio todos unos segunditos, ¿no? De pensar a quién llamaríamos nosotros, ¿no? En ese tránsito, si tuviéramos que dejar nuestro país. ¿Y qué le diríamos, no? Es gente que va a hacer el tránsito, que va a lanzarse al viaje y que va a hacer una llamada. ¿Qué va a decir esta persona, no? Pues, ¿a quién va a llamar? ¿A su madre, a su padre, al tío, a la hermana, a sus hijos? ¿Y qué le va a decir, no? Mañana voy a coger un cayuco, voy a intentar llegar a donde... No sé si voy a llegar, si no llego, si pasa el tiempo, si no escuchas de mí, bueno, por quién sabrás, ¿no? No sé, ¿a quién llamaríamos nosotros, no? Que lo pensemos, ¿no? ¿Qué le diríamos también, no? Tampoco tenemos una hora para poder hablar, ¿no? ¿Qué diríamos, no? Entonces, estas imágenes a mí me traen como la fragilidad de lo que puede ser, ¿no? El tránsito de estas personas en la búsqueda de su sueño y de alguna manera lo injusto, vamos a decir, de la situación que hay cuando yo lo puedo hacer tan fácil y tan cómodo desde mi casa, ayer en Sevilla y otros no lo pueden hacer, ¿verdad? Que a lo mejor han saltado o no han saltado, se han quedado, han sido devueltos y su familia está desesperada por conocer qué es lo que ha ocurrido con ellos, ¿no? Y ellos están desesperados por poder decirle a su familia, ¿no? Entonces, yo creo que cuando podemos de alguna manera hablar de lo que nos une, ¿no? Como familia humana y generar esa empatía, pues podemos luego empezar a hablar de todo lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Pero lo primero es poder darnos cuenta de que ellos y nosotros no somos tan distintos, ¿no? Que somos quizás parte de esa misma familia. Bueno, pues comenzamos un poco antes de hablar de los desafíos o de los retos que podemos tener. A mí siempre me gusta pues, contextualizar un poco de lo que estamos hablando. Claro, cuando hablamos de la frontera sur y del Mediterráneo, como veis en este mapa, estamos hablando de que en estos momentos nuestra frontera sur quizás es el mayor cementerio del mundo. El Mediterráneo se ha convertido en un gran hoyo en el que muchas personas pierden su vida. No estamos hablando de un océano enorme, de unas dimensiones desproporcionadas, sino estamos hablando de un mar bien chiquito. Y entonces a mí siempre me queda la pregunta de si hay una voluntad política real de que esto sea así, de que sea un mar en el cual se generen estas situaciones de sufrimiento y de dolor de las personas, ¿no? Entonces siempre me pregunto por qué ocurre estas pérdidas tan grandes de vidas humanas, por qué ocurre en un contexto y una situación y en un tránsito de movilidad tan pequeño, tan corto. O sea, insisto, hay el corredor centroamericano y tiene menos situaciones de pérdidas de vidas humanas que lo tenemos hoy aquí nosotros, ¿no? En el Mediterráneo. Yo quizás siempre pongo un ejemplo, no sé si esto ayuda, cuando uno pone un ejemplo, lo hace para querer, que intenta ayudar al análisis de la realidad, para poder entender, pero no sé si ayuda. Pero yo siempre cuando pienso en el tema de los flujos migratorios, de la frontera sur, de otras fronteras en las que estamos trabajando, ¿no? Ahora en Ucrania,
siempre pienso que es como un circuito de agua, ¿no? Un circuito en el cual, de alguna manera, hay pues un depósito, una realidad en los países de origen, unas circunstancias, unas personas, ¿no?, que se ven forzadas. O sea, no es que esto sea una invitación, no es que esto sea una invasión, es que son expulsadas de manera violenta por circunstancias económicas, por catástrofes humanitarias, por conflictos armados, por un montón de causas que obligan a la gente a dejar sus países, ¿no? Y entonces, pues se ven obligadas en unas rutas y en unas circunstancias y en unos corredores a tener que moverse, ¿no? Y hay una gestión de fronteras, ¿vale?, que son esos puntitos que riegan, vamos a decir, este sistema de agua, ¿no?, que hace que pues haya en los países de origen una prosperidad, haya un beneficio. Es decir, hay bibliotecas enteras que prueban que la migración y la movilidad humana es positiva en términos económicos y culturales, ¿no? Lo que ocurre es que la percepción que tenemos es la contraria. Sin embargo, el desarrollo económico español en los últimos 10 años o 15 años no se puede entender sin la mano de obra extranjera en nuestro país. Luego ya veremos algunos datos, pero nuestro sistema económico se fundamenta en una gran parte en la economía sumergida. Hacienda habla de que aquí hay 230.000 millones de euros que son economía sumergida, y ahí trabaja un 80% de gente en contratos precarios o sin contratos, y de ellos son fundamentalmente gente extranjera. Todos los vemos en el cuidado de los mayores, en el servicio doméstico, en la recogida de la fruta, la restauración, en la construcción. Entonces, gente que está invisible y entonces juega un papel determinante en nuestra economía, pero parece que nos quitan el trabajo, que saturan el servicio público, que vienen a robarnos, y eso no es la realidad. Entonces, cuando hablamos del circuito de la movilidad humana y vamos a hablar de esta situación, de lo que se produce en la frontera, lo vamos a hacer de una realidad muy concreta, que es en ese puntito que está ahí de la gestión de las fronteras. Pero no podemos perder el punto de vista de que estamos hablando de una realidad mucho más amplia, ¿no? Es decir, el árbol no puede impedir vernos el bosque. Y a veces ocurre que el árbol nos deja de ver el bosque, ¿no? Pero tenemos que ver el bosque en su conjunto. Entonces, el bosque en su conjunto tiene una realidad en el origen, en el tránsito, en el destino y el retorno. Muchas de estas personas regresan a sus países de origen, ¿no? Claro, yo siempre digo este sistema de agua que a lo mejor en un invernadero en Almería genera un montón de pimientos y un montón de cultivos y para exportación, y esto es el beneficio. En el tema de la movilidad humana es un sistema averiado que no funciona. Es un sistema hipócrita, es decir, porque se produce una gran cantidad de pérdida de vidas humanas y de sufrimiento que sería innecesario, que si hubiese una gestión distinta de esta situación de la movilidad humana no generaríamos ni este dolor ni esta pérdida tan grande en vidas humanas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la gestión de la frontera sur, pero sin perder de vista que estamos hablando de una realidad mucho más amplia, de una realidad que tiene en cuenta el origen, el tránsito y el destino. Siguiendo con más o menos voy rápido, pero voy bien, ¿no? Si veis algo, os veo ahí con la mascarilla, no termina de leer uno, si uno se queda dormido, si no entiende, si está serio, pues no sonríe, esto es un poquito, pero bien. Digamos que en la entrada en España estas son las principales rutas de entrada a Europa, que es como el circuito del agua que os comentaba, con esos tubitos, ¿no? Entonces, vemos que hay la ruta del Mediterráneo Oriental, están las rutas del Mediterráneo Central, están las rutas del Mediterráneo Occidental y la ruta del África Occidental. Vamos a ver en la frontera sur aquí española, pero vamos a poder entender por qué estamos teniendo un flujo mayor de personas y de llegadas aquí. Bueno, hay más causas, pero yo trato de explicarlo con alguna de ellas que pueda darnos un ejemplo, ¿no? Pero vemos que estamos poniendo algunos tapones. Por ejemplo, en la ruta del Mediterráneo Oriental, el acuerdo con Turquía, que le hemos dado, pues, eso, casi 7.000 millones de euros, una gestión y de alguna manera una reestructuración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de ese país, unos beneficios económicos y otra serie de circunstancias para hacer un acuerdo, un dudoso acuerdo de marco jurídico que permita expulsar a muchas de las personas refugiadas que llegan a Europa. Y donde en Turquía no tienen la condición de refugiados, Turquía además no es un país que está dentro de la convención, bueno, un montón de circunstancias, pero tenemos un pequeño tapón. Entonces, Europa, en su política de la gestión de las fronteras y del control de los flujos migratorios, va poniendo tapones. Lo que ocurre es que eso no soluciona la realidad de las migraciones, porque en esa fotografía que os señalaba, el agua sigue saliendo, las circunstancias que bombean y que generan esas causas de salida de las personas se siguen produciendo. Entonces, estos tapones que estamos poniendo, la realidad de los países de Rumanía y de Bulgaria cuando fue la crisis de Siria, la realidad del acuerdo que hemos visto con Libia. Libia no es un país casi, ¿no? Es decir, en Libia están documentados casos de tráfico de personas, de esclavos, en hangares donde se venden, se torturan miles de personas.
Pero toda esta política lo que está generando es que la gente no llegue, o la gente que llegue lo haga en situaciones más dramáticas, en situaciones más duras. Esto lo que está produciendo es que el flujo de personas se concentre fundamentalmente en estas otras dos rutas que tenemos, la ruta del Mediterráneo occidental, la ruta del África occidental y también, bueno, la del Mediterráneo. Entonces, por decirlo así, los tapones que estamos poniendo en este control de la movilidad está produciendo que la gente se desplace en rutas más largas y con mayor sufrimiento, pero no está impidiendo que la gente se desplace. Ahora sí, lo que estaba también produciendo es un enriquecimiento de las mafias. No hay nadie que quiera dedicarse o que quiera de alguna manera arriesgarse a dejar su país que ya no lo haga con los profesionales de lo clandestino, porque evidentemente ya ahora, si no lo haces con los profesionales de lo clandestino, probablemente no tengas éxito en tu tránsito y en el viaje. En concreto, en la frontera sur estáis en el ojo del huracán. Es decir, en toda esta situación, esta fotografía que os pintaba, estamos en el ojo del huracán. ¿Y por qué? Porque todos estos tapones están produciendo esta situación. Vamos a ver ahora la crisis de Ucrania, lo que produce, ¿no? Y la situación de la guerra allí y cómo se vive, ¿no? Perdón. Bueno, continuando con esta caracterización de contexto, por señalar, en la frontera sur, aquí, las llegadas de personas migrantes en la frontera sur están aumentando. Si vemos con estos tres corredores, el corredor del Mediterráneo occidental, el corredor de la frontera sur que tenemos aquí, del África occidental, no es en estos momentos el más numeroso, pero sí el segundo más numeroso. Es decir, está el del Mediterráneo central, como el número de personas, 67.000, ¿no? Este último año, datos de la PDH, y está el otro, el que nos vincula con nosotros. Claro, si vemos la evolución del número de llegadas de personas migrantes, vemos que ha experimentado un crecimiento. Una disminución respecto del 2008, pero mantenemos un pico estable que probablemente la pandemia también, a lo mejor quizás este año, cuando veamos los datos, los ha frenado, es decir, o los esté de alguna manera ralentizando. Para mí sí que es interesante el ver dónde se producen las llegadas, ¿no? Por parte de los dos corredores. Vemos que con claridad la llegada del número de embarcaciones y de personas, pues por ejemplo en Cádiz es muy numerosa, y en Almería, ¿no? Y digamos, también en la parte de insular, ¿no? Con claridad en Gran Canarias, en Fuerteventura y en Lanzarote. Claramente, estas realidades de frontera sur están experimentando una llegada masiva de personas. Aquí quiero decir una situación que esto no es distinto. Es decir, a veces parece que, y lo vamos a analizar también en la parte de los desafíos, que esto de la movilidad humana, la llegada de estas millones de personas, es algo que nos pilla por sorpresa. Es decir, yo siempre digo, tengo un ejemplo, digo, si mi coche se estropea porque no funciona la batería, llamo al seguro un día, le digo, la batería se me ha estropeado, me dice, bueno, pues una circunstancia excepcional. Si le llamo una segunda vez y le digo, la batería se me ha estropeado, no funciona, me dice, bueno, iremos. Si le llamo una tercera, una cuarta, una quinta, estamos viviendo situaciones excepcionales en nuestra frontera sur de manera habitual todos los años. Con la llegada del verano, nos desbordan, las tenemos en polideportivos, tenemos que habilitar, y vamos a ver lo de Canarias, lo del puerto. Esto es una tomadura de pelo realmente, porque estamos y somos conscientes de que tenemos una frontera sur que va a estar expuesta a llegadas de personas de manera notable con bastante frecuencia. Bueno, en el origen de las personas, de las nacionalidades, vemos que también tienen de Marruecos, de Argelia, de la África subsahariana, evidentemente por la proximidad geográfica que tenemos, pero es notable también el rostro del sexo, ¿no? Fundamentalmente varones, los que llegan a nuestra realidad de la frontera sur. Para mí hay un dato que también, en este tratar de caracterización breve, ¿verdad? Porque trato de que sea rapidita, que trata de probar también cómo nos encontramos. Fijaros, en este año, en el año 2021, se cumple, o de alguna manera, eso que dice que un mayor cierre de las fronteras lo que está generando es un mayor sufrimiento y mayor número de muertes de las personas. En el año 2021, como veis aquí en la gráfica que os presento, las personas que han sido muertas o desaparecidas en este corredor, en la frontera sur española, son 2.126 personas. Sin embargo, la entrada de forma regular fueron 41.000. Si vemos comparado con el año 2018, que fueron 64.000 las personas que entraron, pero murieron solamente 1.000, esto quiere indicar que un mayor cierre de fronteras no supone que de alguna manera venga menos gente en claves de número de personas, sino más muertes y más sufrimiento. Es claro que los efectos del cierre de las fronteras en nuestro país y en la frontera europea, en la realidad de otras fronteras, está generando esta situación. Es decir, hemos tenido una pérdida notable en comparación con otros años, casi el doble, fijaros, de vidas humanas, habiendo llegado menos gente o intentado llegar menos gente. Claro, evidentemente, este cierre de fronteras está generando esta
esta situación, ¿no? O sea, a veces puede ocurrir que nuestra realidad, nuestro trabajo y el compromiso genere estas situaciones, ¿no? O sea, humanizar la frontera no sale gratis. Humanizar la frontera pasa factura. Al día de hoy, la solidaridad está perseguida. Lo vemos no solo en nuestra frontera, sino en el Mediterráneo central, con la persecución a los barcos de rescate en el Mediterráneo, que parece que ellos son los culpables de que la gente migrante deje sus países. Claro, hoy el efecto llamada, como estamos brindándoles mejores condiciones, como estamos dando un trato más digno, por eso dejan sus países, por eso pasan las penurias que pasan. Entonces, ese mensaje que nos lanzan a los medios de comunicación y algunos partidos políticos es muy preocupante. Dentro de esta humanización de la frontera, para mí hay un elemento que yo sí que siempre me queda como grabado, ¿no? Es la despedida de los seres queridos. Mucha gente que fallece, que muere en el tránsito al llegar aquí y quedan en la losa. Yo cuando fui a Tarifa allí en los cementerios, ¿no? De un montón de lápidas de gente que ha fallecido y que no se sabe el nombre, ¿no? Y que sus familias no saben quiénes, dónde han muerto ni cómo están. Creo que podemos jugar un papel importante también como Iglesia y como sociedad, tratando de una mayor implicación de las instituciones públicas en estas personas que fallecen, que mueren, en dar los restos de sus seres queridos, en poder, de alguna manera, generar esa empatía de humanización respecto de esta situación, ¿no? Bueno, yo siempre termino, cuando hablo de la humanización de las fronteras, como cómo nos juzgarán en el futuro. Yo creo que la historia al final pone a todos en su sitio, ¿no? Y situaciones que para nosotros eran deleznables y decíamos, la esclavitud, ¿tú cómo es la esclavitud? La esclavitud era una barbaridad, ¿qué hacían? No, la esclavitud era un sistema jurídico legal que existía, iban a África, cogían a los negros, los traían a las fincas del algodón y está permitido. Y de alguna manera era lo que permitía que el sistema económico funcionase, ¿no? Entonces, circunstancias que nos parecen históricamente puestas ahora como horribles, cómo es posible que hiciesen ese trato, pues digo yo, ¿cómo nos juzgarán a nosotros dentro de 50 años con lo que estamos haciendo en la frontera? Cuando uno ve las imágenes del otro día del salto de la valla Melilla y cómo la policía actúa con contundencia con gente que está desarmada, que lo que busca es saltar la valla y venir aquí y que al final recibe una paliza y los arrastra, y dice uno, dentro de 50 años, ¿qué le explicaremos? ¿Qué dirán de nosotros? Que nosotros éramos los defensores de los derechos humanos, que nosotros éramos la democracia. Bueno, pues no sé. Creo que para que de alguna manera seamos juzgados en el futuro de manera que tal, el trato que demos y que brindemos sea ético, sea justo, ¿no? Y que sea legal lo que estemos haciendo en la frontera, legal entre comillas, ¿no? La historia nos va a decir que esto es increíble, yo creo, en muchas de las situaciones, y que haya gente aquí que tenga que estar tantos años sin poder regularizar su situación, trabajando en la economía sumergida, cuando una por la cesta en los asentamientos de Almería y de Huelva, se queda sorprendido de esta situación. Bueno, primer gran desafío, humanizar la frontera. Yo creo que lo que tenemos que, con nuestro trabajo, lo que tendría que servir es para humanizar. No es tanto la cantidad cuando hablamos de humanizar, sino de la calidad de lo que hacemos, ¿no? Para mí creo que el segundo gran desafío que ha vinculado con esto es el respeto de los derechos humanos. O sea, yo creo que si dijese qué hay de novedoso hoy en el tema de la movilidad y en la gestión de las fronteras, no son las causas que producen la movilidad de las personas, siguen siendo las mismas, sino es el trato que hacemos de estas personas y cómo las convenciones internacionales sirven de poco o cada vez de menos. Es decir, sale gratis el violar las convenciones internacionales. El Tratado de No Refoulement, la expulsión de personas refugiadas a países no seguros, lo que está ocurriendo con Libia, lo que está ocurriendo con Marruecos, lo que ocurre con las personas que se dejan en el desierto en Argelia, sale gratis. Es decir, lo de las expulsiones sumarias y cómo estamos actuando en frontera, sale gratis, ¿no? No pasa factura, ¿no? Sigamos pidiendo la derogación de la disposición final, ¿no? En el tema de la ley de extranjería que permite estas expulsiones sumarias, se expulsan a menores, personas solicitantes de protección internacional, víctimas de trata. Bueno, no hay tampoco una movilización social de defensa de toda esta realidad, ¿no? Solo traigo un par de imágenes por tratar de nutrir esto, lo que ha ocurrido en Canarias de forma notable, ¿no? En noviembre, ¿no? Con esas miles de personas en el muelle, hacinadas en condiciones deplorables, ¿no? Y no hay medios ni recursos, no estamos preparados para ello. Cuando de alguna manera ocurrió en Tarifa, también en el polideportivo, bueno, pues lo de ayer, ¿no? Lo del otro día, ¿no? El salto a la valla, algunos videos de las grabaciones que ha hecho la televisión española de lo ocurrido allí en la valla, y el relator de Naciones Unidas señala que habría que investigar esto. Bueno, pues todo esto, lo primero es el respeto de los derechos humanos. Yo creo que estamos haciendo una gestión
que se llama la externalización de las fronteras, y de alguna manera externalizándose ese control de la gestión a otros países, ¿no? Entonces, bueno, mientras no nos preocupa que en otros países a lo mejor se violen esos derechos humanos, esa gestión genere dolor o sufrimiento, porque no es aquí. La idea central de toda esta gestión, de estos convenios que estamos haciendo con los países en frontera, ya nuestra frontera no comienza en Ceuta y en Melilla, comienza en Senegal, en Mali, en Níger, comienza en ciertos países con los cuales hacemos convenios para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de estos países también hagan ese control de los flujos migratorios. Esta externalización de las fronteras lo que busca es el objetivo central y fundamental, es contener la llegada de las personas aquí, de alguna manera. Es que no vengan, es que de alguna manera no lleguen, ¿no? Bueno, pues este segundo desafío está conectado con este tercero, claro, evidentemente. Yo creo que habría que venir de otra manera, de una manera que no generase tanto sufrimiento. Entonces, necesariamente hay que abrir canales legales seguros. Es decir, yo siempre me pregunto, si es posible, y se está dando, ¿no?, en el mundo una libertad de circulación para las mercancías. Un plátano en Canarias puede ir a Bolivia, en Bolivia un plátano de Bolivia puede venir aquí. O sea, las mercancías y todos los productos en torno a esto circulan en barcos, hay acuerdos internacionales, todo está fríamente estructurado, legislado. Sin embargo, para los capitales también, es decir, se pueden enviar las remesas, el dinero, circula, no hay ningún problema. Entonces, esa libertad de los productos y de las mercancías y de los capitales no coincide con la libertad de las personas para poder circular. Y esta falta de libertad de las personas para poder circular, lo que os decía, muerte, sufrimiento y enriquecimiento de las mafias. Hay una vivienda del roto que a mí, bueno, fijaos, el Mediterráneo es como el 50% de las muertes en el mundo se están produciendo en el Mediterráneo, en este mar chiquito, ¿no? Y esta fotografía, esta caricatura del roto me tocó cuando la publicó en su momento. Decía, bueno, pues cuando empezaron a llegar caminando sobre los ahogados que les decidieron en Europa, hundió la alarma, ¿no? Es decir, cuando somos conscientes de la cantidad de personas que están quizás nos planteamos. Yo siempre trato también de poner una imagen en la que diga, no sé, pienso en el Titanic. Cuando se hundió el Titanic fue un drama, ¿no? Evidentemente, una gran cantidad de personas perdieron la vida. Hay películas del Titanic que hablan de esa desgracia, de lo que ocurrió allí, de cómo fue la situación, incluso del pesquero ahora, ¿no? Es decir, es que se nos ha hundido Titanic uno tras otro, un montón de situaciones. La misa de Lampedusa del Papa fue precedida por el hundimiento de un barco con 300 personas, con un exceso de rescate que nadie fue al rescate, que cuando fueron habían fallecido, ¿no? Si es la película del Mediterráneo también, con toda esta realidad. Ocurriendo en nuestros mares, en nuestros océanos, es algo que inquieta y que preocupa y que debería de alguna manera despertarnos de nuestro letargo, ¿no? Y darnos cuenta de que todos los días hay, o ocurre con mucha frecuencia, estos hundimientos, estas situaciones graves, ¿no? Para mí, fijaros, de manera reciente también ha habido, en todo este tema, siempre nos dicen, en muchos de los espacios de trabajo, en las políticas, lo que buscan es que las mafias... El gobierno es consciente de cada vez más lo que están poniendo es lo contrario. Y ha admitido ya públicamente que ha habido una proliferación de los profesionales de lo clandestino a la hora de llegar aquí. Quizás llegan menos personas, pero tienen que pagar es más alto, ¿no? Bueno, en este abrir canales legales seguros, pues tenemos que cuestionarnos y también preguntarnos, ¿no? Lo que está ocurriendo en Ucrania es horrible, ¿no? Pero como los africanos reciben o deberían de tener el mismo trato, ¿no? Quien huye de la guerra, de la violencia, de la miseria, tiene que ser acogido y protegido. Entonces, a veces vemos con diferencia o a veces vemos con diferente sensibilidad unas realidades y otras. Y yo creo que eso no debería ser así, ¿no? Es una delgada línea la que separa el refugio una delgada línea la que separa la realidad de la africana, de la guerra, del conflicto de Ucrania. Entonces, tenemos que ser conscientes de que un trato más justo en nuestra frontera sur es necesario, pero igual también, de alguna manera, este trato a estas personas que están llegando. Bueno, dentro de este cuarto desafío que os quería señalar está el trato a colectivos especialmente vulnerabilidad. ¿Quiénes son estos? Las mujeres, víctimas de trata, los menores y los solicitantes de protección internacional. Aquí están un proyecto súper interesante con el proyecto O2, ¿no? Con el 80 y tantos % de las mujeres que vienen en el corredor africano son agredidas sexualmente, muchas son violadas, hay una realidad muy invisible en la realidad de la frontera respecto del contexto de la mujer y necesita también un tratamiento y un abordaje muy específico, yo creo que necesario y que está ausente. Igual para el tema de los menores no acompañados. Cuando uno indaga en la situación y en el trato que se hace en frontera respecto a esos chavales,
el procedimiento de determinación de la edad y todas las situaciones que se hacen en torno a ellos son muy deficitarias y necesario mejorar y dotar de mayores recursos, ¿no?, para todo esto. Y en clave de la protección internacional, también en la identificación en frontera. Yo creo que para estos tres colectivos la identificación, la protección y la detección es necesaria y es muy deficitaria de lo que estamos haciendo en la frontera. Creo que una de las partes más claves y más relevantes es el tema de la dotación de los recursos humanos, técnicos y también, de alguna manera, digamos, de instalaciones. Yo creo que tienen que ser recursos más dignos. Respetarse un telediario con la llegada de personas y ver cómo las se encuentra, pues cuando fue lo de Tarifa hace unos años o cuando fue ahora lo del muelle de Canarias. Yo creo que tenemos las mismas estructuras, los mismos recursos que hace 10 años. Esto es increíble. Es decir, yo creo que no puede sorprendernos esta realidad en la frontera sur de una manera tan recurrente y siempre con tan pocos recursos, porque entonces lo que está habiendo es una falta de voluntad política por dar otro tipo de respuesta y otro trato de, digamos, de acogida y de trato a estas personas en la frontera, ¿no? En concreto, yo creo que también la situación de los CETI, de Melilla, de Ceuta, el hacinamiento que están viviendo las personas en estos lugares, ¿no? Es claro. No existe un protocolo claro, nítido de traslado a la península y ante esa falta de transparencia se producen situaciones muy graves en estos contextos, en estas realidades. Yo creo que es necesario habilitar recursos más dignos, más justos y con mayores recursos, esto es claro. Hay otro punto que es muy controvertido cuando hablamos de la gestión de las fronteras y la realidad de las migraciones, es el vínculo, ¿no? Reforzar esa mirada entre la movilidad humana y el desarrollo. Ha habido un recorte, que vosotros sabéis y que estáis viendo aquí, sustancial de los fondos dedicados para el desarrollo en estos últimos años. Claro, cuando pensamos en los acuerdos de cooperación que se hacen con los países, son todos acuerdos que se desarrollan intentando generar un control del flujo del control de los flujos migratorios. Y muchos de los acuerdos de cooperación tienen una cláusula que es como la del seguro, ¿no? Cuando esta letra pequeñita y uno no lo ve, esa es la cláusula más importante del seguro, ¿no? Y la cláusula del seguro en términos de cooperación son las cláusulas de readmisión. ¿Qué son estas cláusulas de readmisión? Es que si yo encuentro irregulares o yo de alguna manera tengo en mis centros de internamiento personas irregulares en situación administrativa irregular en el país, tú te comprometes a que esas personas van a ser acogidas en tu país. Yo, con Senegal, acuerdo de readmisión, a los senegaleses de forma irregular que cogen España, te los devuelvo y tú los acoges. Nadie puede expulsar a otra persona si en su país de origen no hay esa voluntad política de recibirlos. Entonces, ahora mismo todos los acuerdos de cooperación que España está desarrollando con los países de origen tienen esta cláusula, la cláusula de readmisión, que obliga a los países de origen a recibir a estas personas. Entonces, claro, esta es la letra pequeña de vincular esa intención, ese objetivo general de las políticas de cooperación con otro objetivo, vamos a decir, más oculto, más pequeño, que es el tema del control de los flujos. Por poner un ejemplo, fijaros, analizando un poco las políticas de cooperación en el tema de Mauritania, ¿no? Uno veía cuando en esta evolución del año 2005 al 2016 el dinero que nos gastábamos en proyectos tradicionales del agua, en proyectos de salud, en lo que uno entiende que es la cooperación internacional, ¿no? Pues veis, en la línea roja eran todos proyectos al desarrollo, vinculados con ese sentido, con ese objetivo, ¿no? De repente, en el 2007, cuando comenzó, ¿os acordáis? La crisis de los cayucos, la realidad de gente que llegaba a Canarias, donde los medios de comunicación empezaron a decir que era una invasión, Canarias colapsa con las pateras que llegan allí, comenzaron a invertirse un montón de proyectos desde la EFI que tenían que ver con el control de fronteras. ¿Qué significa con el control de fronteras? Pues era dar dinero para tener patrulleras, dar dinero para tener alambradas y otro tipo de contextos y de situaciones de recursos en esta realidad de frontera, formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de estos países, en concreto de Mauritania, y comenzó a dotarse de mayor dinero a estos gobiernos dentro del marco de la cooperación al desarrollo, pero con la intención del control de las fronteras. Fijaros, en estos momentos, ya esta evolución hasta 2016 que extraje, claro, ya es, fijaros, el dinero que se destina desde las políticas de cooperación al desarrollo para el control de fronteras, el gráfico azul en el año 2016 es como 9 veces, 10 veces más que lo que se destina para políticas de cooperación al desarrollo. Entonces, estamos no solo condicionando la política de cooperación al control de los flujos,
sino en estos momentos en ítems son más lo que estamos destinando a todo lo que tiene que ver con el control de fronteras que con el desarrollo de los pueblos, en realidad. Entonces, algo está fallando ahí, ¿no? Creo que un desafío también en el tema de la frontera sur es la narrativa, ¿no? Descubrir lo valioso de las personas, que tiene que ver con lo de humanizar, ¿no? Creo que tiene que ver cómo abordemos la realidad migratoria y cómo abordemos la realidad de llegada de estas personas. La realidad es la que es, y siempre tenemos la oportunidad de verla como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿no? De verlo como una oportunidad o como un problema. Yo creo que en este contexto y en esta realidad, con lo que está ocurriendo ahora mismo y quizás aquí en Sevilla, en la opinión pública, cuando ocurre lo que ocurrió el otro día en La Valla, tenemos vencer el miedo, ¿no? O sea, tratar de ver la movilidad y las personas que llegan como una oportunidad, como un enriquecimiento, como... ahora estamos con lo del COVID, con la pandemia. Yo creo que mayor virus que el COVID es el tema del racismo, los prejuicios, los estereotipos que tenemos de contraste en la sociedad. Aquí no le pasa siempre una comida familiar, una reunión de amigos, ¿no? Que te dicen que pues, están saturando el servicio público, si vienen a invadirnos, si esto es una avalancha, si esto es... Entonces, hay una realidad que tenemos que transformar, que cambiar. ¿Por qué? Porque nuestro tratamiento del control de fronteras va necesariamente con lo que piensa la ciudadanía española. Es decir, esta humanización de la frontera que tenemos que hacer va también a la par de una transformación de esa opinión pública que luego vota. Es decir, dime qué piensa la ciudadanía de tu país, dime qué piensan los electores que soportan ciertos partidos políticos y te diré cómo es el trato en las fronteras, cómo van a ser las medidas políticas. ¿Y esto por qué se produce? Porque si yo tengo en la idea y en el imaginario que vienen aquí a invadirnos, que son unos delincuentes, que saturan el servicio público, ese estereotipo y ese prejuicio anida en mí, en mi cabeza y en mi corazón, hay una realidad de vulneración de derechos que voy a legitimar. Es decir, voy a legitimar lo que ocurrió el otro día en la frontera sur, del tratamiento de la policía, porque creo que vienen a invadirnos. Voy a legitimar el trato que se hace o que se produce de persecución de los defensores de derechos humanos porque creo que puede ser de alguna manera perjudicial para nosotros. Yo creo que combatir los estereotipos, los prejuicios, los mitos en torno a este tema de la movilidad humana, de lo que está ocurriendo en frontera, ayuda a que el trato sea más justo. Las leyes, en estos momentos, el tratamiento jurídico legislativo que tiene un enfoque muy discriminatorio en el trato injusto que se hace en la frontera hacia las personas extranjeras se fundamenta mucho en la opinión pública y en lo que la ciudadanía cree. Y a veces es contrario, ¿no?, a lo que tenemos en el contexto. Es decir, si pensamos en España, vamos a ser un país que va a necesitar mucha población extranjera aquí. Es decir, las proyecciones del INE de aquí al 2050 es de que vamos a ser un país donde vamos a necesitar mucha población extranjera. Fijaros, en la proyección del INE se dice que en el 2049 de cada 10 personas aquí 9 van a ser inactivas, o porque son mayores de 65 o porque son menores de 16. Con lo cual, o tenemos más personas trabajando aquí o en Europa. Es una visión muy mercantilista y muy utilitarista de las personas, pero también una visión de la necesidad de que no nos vendan un discurso de que realmente sobran, sino que son necesarios y vamos a tener. Y eso es lo que os decía también, ¿no? Están jugando un rol muy importante en nuestra economía. Toda esta gente que viene aquí viene porque hay un mercado de trabajo que los demanda, un mercado que se fundamenta en la precariedad, en la vulnerabilidad y en la exclusión y que de alguna manera, pues, aunque están aquí y están invisibles, sí que envían dinero, lo envían en función de remesas. Ha ocurrido una cuestión muy curiosa con toda esta crisis económica y la situación que hemos vivido. Las remesas no han dejado de crecer en nuestro país y en nuestra realidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? O hay menos inmigrantes trabajando de forma legal, vamos a decir, o de forma regular, pero se envía más dinero. ¿Qué está ocurriendo? ¿Que los que están trabajando de forma regular tienen sueldos más altos? ¿O está ocurriendo que hay más inmigrantes en situación irregular y están enviando más dinero? ¿Vosotros qué creéis? Pues, evidentemente, hay más gente en situación irregular. La llegada del COVID ha producido una precarización todavía mayor de las situaciones laborales de estas personas en nuestro contexto. Y yo creo que tenemos que poder transformar esta mirada hablando de la oportunidad de lo que supone en términos económicos, pero en términos sociales, culturales, ¿no? El enriquecimiento de nuestra sociedad, yo creo que se fundamenta en este encuentro, ¿no? Y bueno, para dar pie, creo, a este último desafío que yo tenía, es el tema del trabajo en red y una mirada también al trabajo de iglesia que estamos haciendo. Yo creo que estamos en esa fase de trabajar desde Migrantes con Derechos, en Nador lo están haciendo. Creo que cada vez más tenemos que seguir trenzando una alianza mucho más estrecha, por lo menos entre las organizaciones de iglesia y con la sociedad civil, con todo el conjunto de sus organizaciones que están,
para hacer una mirada más clara, ¿no? Analizar y mejorar la fotografía de lo que estamos haciendo, visibilizar ese trabajo de lo que estamos haciendo, de la realidad que estamos intentando también transformar ahí, ¿no? Y yo creo que es un gran desafío. A veces los protagonismos, a veces también los problemas de comunicación entre nosotros también desvirtúan el trabajo de lo que estamos haciendo. Y esa voz única de Iglesia tiene que escucharse con más fuerza, con más rotundidad, con más claridad, como lo ocurrido el otro día en la frontera. Y yo creo que ahí tenemos todos mucho que decir y mucho que hacer, ¿no? Y bueno, yo terminar con esta frase, la de no es una opción, ¿no? El de vivir indiferentes ante el dolor. Yo creo que no. Para nosotros como cristianos y como cristianas, eso no es una opción, ¿no? Que no podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida, no podemos dejar que nadie se quede colgado de la valla, no podemos dejar que nadie se quede sin un trato humano, justo, digno, ¿no? Y que esta situación de lo que está ocurriendo en nuestra frontera nos tiene que indignar, ¿no? Para de alguna manera quitarnos esa serenidad, de esa zona de confort en la que estamos y ese sufrimiento humano, alterarnos en ese compromiso, donde aquí en Sevilla estáis en ello. Entonces, agradeceros, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Sergio, agradecerte tu magnífica ponencia o charla. Eres el primer ponente que conozco que acaba antes de tiempo. Es una cosa maravillosa. Habla muy rápido, entonces nos va a decir. Bueno, pues tenemos ahora un rato grande para poder, bueno, pues presentar nuestros comentarios, nuestras preguntas y, bueno, pues lo que nos ha suscitado un poco escuchar a Sergio en esta mañana. Entonces lo vamos a hacer de viva voz. Si alguien quiere, pues va levantando la mano y va elevando la voz porque aquí tenemos un micrófono, pero ahí no. Entonces, bueno, pues cuando queráis, pues podemos compartir lo que estiméis. Sí. Bueno, esta avalancha de datos, de situaciones, de circunstancias, de razones, de argumentos que uno se siente apabullado. Yo lo que codijo de su exposición es que, o la idea, ¿no?, un poco gráfica que tengo de la situación es la del pez que se muerde la cola. Estamos en un bucle del que parece que no podamos salir. Porque yo tengo muchas preguntas, ¿no? Es decir, ¿se puede, estamos hablando concretamente de nuestro país, pero por extensión podemos referirnos al conjunto digamos, un poco en nuestro marco, pues de la Unión Europea, ¿no?, de Europa? ¿Puede un continente, o el extremo, porque somos el extremo, el apéndice de un continente mucho mayor, absorber es decir, todos los seres humanos que sobran de África, por ejemplo, que sobran de Oriente Medio, incluso de Extremo Oriente? Eso significaría pensar que el desarrollo es ilimitado. Y yo pienso que no. Yo pienso que no. Pero por otra parte, claro, ¿cómo negarnos a un deber ético? ¿Cómo compaginar entre lo que la ética nos exige y después la realidad del mundo? El mundo es limitado, no podemos tener, yo no creo en la idea del progreso, no tengo fe en el progreso. Los que tienen fe en el progreso son los optimistas antropológicos, ¿eh? Es decir, todo será mejor, la ciencia, esto, lo otro, pero yo no. Yo pienso que puede ser mejor, puede quedar igual, puede ser peor. Yo creo que el mundo, que el futuro, no lo conocemos, el futuro está abierto y puede ser utópico, distópico
o contratópico. Entonces, yo me muevo en esa contradicción, ¿no? Es decir, entre lo que mi fe, mi moral, mi sentido de la ética me propone. Y por otra parte, lo que es el mundo, cómo está organizado el mundo. Para que todo esto fuera mejor, tendríamos que cambiar las cosas en origen. ¿Y cómo cambiamos las cosas en Senegal, en Mali, en Angola? Claro, yo te escucho. O sea, primero no me gustaría que con mi respuesta se sintiese una superioridad moral de nada, porque yo soy parte de esta situación, ¿vale? Pero con la respuesta siempre digo como... Ahora siempre pienso, cuando me preguntan esta pregunta, que es una pregunta recurrente, siempre pienso en lo de la palabra del Evangelio, ¿no? El Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en tal? Pues tal, no sé qué, tal. Y dice, pues vender todo lo que... Al final, cuando le dice vender todo lo que tienes y tal, dice, hostia, pero y se va, ¿no? El joven rico. La migración es un efecto, un reflejo del reparto injusto que estamos teniendo en el mundo, de la riqueza. Y yo siempre le digo, ¿no? Si yo tengo la situación económica que tengo es porque hay otro en el mundo, pues no sé, pensemos, 2 coches, 2 casas o más o tal, o situaciones de ropa o de... O sea, los recursos naturales en el mundo son limitados y la situación de por qué nosotros vivimos tan bien es porque otros no lo viven, ¿no? Y en el contexto, por ejemplo, del acceso a los recursos naturales, como pensamos en muchos de estos países, a nosotros nos interesa que esta situación de acceso a los recursos naturales sea así. Lo de Senegal, lo que ha ocurrido con los recursos pesqueros, con nuestra... España tiene... Yo pongo algunos ejemplos de lo que podría ser esta fotografía, ¿no? España tiene la flota pesquera más importante de Europa. No tiene un solo caladero propio. O sea, ¿y dónde pescamos el pescado? Y o sea, la zona donde yo vivo, en Vigo, por ejemplo, tradicionalmente, miles de millones de euros. O sea, estamos hablando de más de 400 buques de altura. Cada uno de esos buques lleva en torno a 300 toneladas de pescado. Y no tiene ni un solo caladero España. El puerto de Vigo, cuando hablo con los armadores allí, digo yo, o sea, y no dejamos ni un 1% ni un 2% de riqueza en estos países. ¿No? Y estamos enfadados porque nos exigen estos países que las tripulaciones de estos buques, por lo menos las tripulaciones de estos buques, sean personas nacionales de estos países de origen. Nos molesta que tengamos que dejar un 2% del beneficio de las empresas de Repsol, de no sé dónde, en Ecuador. Claro, entonces, queremos vivir en la opulencia y dejando al pobre que se quede en su país muriendo de hambre. No queremos verlo en la frontera. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando nos dicen, tienes que vender lo que tienes, o sea, no puedes vivir de esta manera, con este reparto de la riqueza, donde otros no tienen acceso ni a lo mínimo, y tú tienes un centro de salud cruzando la puerta y otros tienen que cruzar durante semanas para poder llegar al médico. Entonces, me acuerdo una imagen para mí, a ver, yo insisto, no hablo de la superioridad moral porque no lo tengo y estoy parte dentro de esto, ¿no? Pero me acuerdo de una fotografía que me hizo caer en esto, fue una vez que, o sea, en Guatemala, y llamaban a la puerta, pum, 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 ha mordido una serpiente a una niña, hay que llevarla al hospital. Y cogí el coche y tardé 8 horas en llegar al hospital, en la zona en la que estaba yo, 8 horas saltando, la niña vomitando sangre, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y cuando llegué, no sé por qué, paré allí, se salvó por los pelos y me vino la imagen de mi hermana, que había nacido en Vigo, en un hospital, una clínica privada, porque mis padres podían permitírselo, y una clínica privada, y con tal, 8 enfermeras, mi padre lo pasó fatal porque mi madre tenía ahí una cesárea y se desmayó mi padre, y 4 enfermeras con mi padre, y 4 con mi tal. Y me acuerdo viendo a la niña que estaba allí, joder, me quedé. Pero al mes, a los meses, se murió una niña porque no llegó, hubo una situación de parto, y cuando falleció y preguntó a la madre, ¿qué nombre le ponemos, Sergio? Y me acordé de mi hermana, dije, María. Pero por lo injusto que es la situación de que esta niña, que solo necesita oxígeno, aquí ha tardado 9 horas en llegar, y mi hermana María tenía todo el oxígeno del mundo y más para poder tenerlo. Claro, cuando somos conscientes de que somos parte del problema también, no sé si poder decirlo así, del problema de la situación, entonces yo creo que de alguna manera cuando somos conscientes también de que nuestra situación, o cuando hablamos es caer en la cuenta de la conciliación de la vida laboral, vida familiar en nuestro país, siempre digo, se fundamenta sobre la precariedad de la mano de obra extranjera en nuestro país. Y si yo a veces, cuando me cabreo mucho, digo, si dejasen de trabajar 4 meses toda la gente extranjera que está aquí en situación irregular, esto iba a cambiar. 4 meses sin recoger a los niños, 4 meses sin cuidar de nuestros ancianos, 4 meses sin recoger nuestros cimientos, 4 meses sin temas de construcción.
Entonces, hagamos un proyecto solidario, estoy aquí ya calentado, ¿vale? Pero un proyecto solidario que sea mantener al volumen de 600.000 personas que en estos momentos tenemos situación irregular en nuestro país, de que estén 4 meses viviendo, a ver por qué no se regulariza su situación. ¿Por qué están? Yo he escuchado con gente que está vinculada con Cáritas, es que deberían estar agradecidos del trabajo que les doy. ¿Qué trabajo le da a usted, señora? Pues la tengo ganando 700 euros en mi casa y está con mi padre con Alzheimer de lunes a sábado. Y no hay nadie español que esté por 700 euros en la casa. Pero claro, no podemos pagar más. Entonces, es una situación compleja, la pescadilla que se muerde la cola, en una realidad en que al final la gente extranjera está jugando un papel y un rol dentro del mercado laboral que nosotros no queremos jugar. Pero también hay todo un tema de acceso de los recursos y todo un tema también de exposición de estas personas a una realidad de vulnerabilidad, donde al final ellos son el chivo expiatorio perfecto. Ellos son los culpables de nuestros males. Nos quitan el trabajo, pero no te quitan el trabajo. Lo que ocurre es que la precariedad hace que el último estudio del Overaxe en Barómetro de Opinión señala que las personas racistas en España no tienen distinción respecto del tema de la creencia ideológica ni la militancia política. Hay un racista en el Partido Comunista como lo hay en un partido más conservador. ¿Y por qué? Porque el racismo comienza cuando yo siento que me quitan lo poco que yo tengo. Entonces, está aumentando una percepción más negativa en muchos de los barrios de las ciudades porque hay una competencia en el tema laboral a la hora de acceder a los recursos y a las situaciones. Nadie se pregunta si hay más o menos profesionales de la salud. No, saturan el servicio público. Entonces, tenemos es que hay un recorte brutal ahora mismo en nuestra situación, y lo hemos visto con la pandemia, en profesionales, médicos dedicados a ello. Entonces, a veces estamos como dormidos ante esta situación. Perdona que me haya alargado en la respuesta, pero yo creo que tiene que ver también que nuestro estado del bienestar se fundamenta en una explotación y un uso y un acceso de recursos naturales de otros países injusto muchas veces, ¿no? La verdad es que tuve la oportunidad hace 2 años de escucharte solo 5 minutos y entonces sí que conocí que el día que quieras venir, pues quedan más de 5 minutos. La verdad que es un placer escucharte. Sí que es verdad que los desafíos que nos has presentado, en cada uno de ellos, iba como reflexionando y pensando el porqué de tanto estudio. Pues porque humanizar fronteras, protección de personas vulnerables, dotación de más recursos. Si nosotros pudiéramos hacer eso, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos están llegando los desafíos reales? ¿No? Y eso, por otra parte, ¿por qué tantos bulos? El porqué de todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos frenar estos bulos? Y sería un gusto que todo el mundo se escuchara y aquellos que están trabajando también. Gracias, Marian. No, la suerte para mí. Hay dos cosas. Yo creo, a ver, primera cosa, hay todo, no es la única, ¿no? Pero yo creo que detrás de este control de las fronteras hay un negocio redondo para las empresas de seguridad. O sea, las empresas que hacen concertinas, las empresas que hacen cámaras, las empresas de seguridad. Hay todo una industria en torno al tema de la seguridad, que es un negocio de oro para muchos. Es decir, igual que puede ser en Estados Unidos el tema armamentístico y tal. Es un negocio. O sea, esto es un negocio también para muchos, la gestión de las fronteras y cómo se está haciendo las fronteras, ¿no? En torno a ello, ¿no? Segundo, yo siempre digo que cuando uno está en un espacio público y se pone a lanzar críticas a los trabajadores sociales del Ministerio de Inclusión, pues bueno, pueden estar de acuerdo o no, pero va. Pero cuando tú haces críticas al Ministerio del Interior, son las fuerzas y cuerpos del Estado, entonces, el control de las fronteras y la gestión de las fronteras, el trato que se hace en las fronteras, está fundamentalmente en el Ministerio del Interior. Y eso es un trato también y una situación y una realidad de empatía respecto a esto mucho más limitada, ¿no? Yo creo que a la hora de todo esto y de la reversión de esa percepción que tenemos, ya me encuentro con gente que dice, no, a mí los negros me caen mal. Y yo, ¿por qué te caen mal los negros? ¿Has tenido una mala experiencia? Nunca. ¿Has estado en África? Nunca. Me caen mal los negros. Entonces, claro, ahí realmente
dos cosas, ¿no? Una, la idea que tenemos porque algo lo hemos escuchado y es un estereotipo y está aquí en la cabeza, y hay el prejuicio que anida en el corazón donde al extranjero, al otro, siempre nos genera algo de miedo, ¿sabes? Yo a veces tengo que también decir, chico, que tú trabajas en esto, espera, tranquilo. He escuchado comentarios en el cole y digo, joder, y hay altos reflejos que se nos producen porque, claro, con lo que está cayendo en la opinión pública, en los medios de comunicación, parece que todos van a ser yihadistas, ¿no? Entonces, hasta llego a casa, hijo, yo ya sé que tú trabajas en esto, pero fíjate, digo, una comida familiar de Navidad que no tengamos ¿sabes? Como soy el experto de migraciones, ¿sabes? Y a veces pensaba yo, bueno, no voy a decir ya estoy cansado. Y yo, no. Es fundamental tumbar el prejuicio de tu cuñado, tu cuñada, el sobrino, la sobrina, el tío. Es fundamental, imprescindible que en la familia no anide esta percepción negativa de la migración primero. Para transformar el mundo, transforma ya la percepción de tu familia o la tuya, luego la de tus amigos, luego la del barrio, luego la de la parroquia y luego seguimos por ahí. Pero desde lo pequeño, desde eso, ahí tenemos. Para transformar esta visión, no vale, o sea, estas palabras mías no valen para nada si aquí tiene una visión negativa alguien de respecto a este tema. ¿Por qué? Porque mi experiencia personal es que uno cambia su vida no porque haya habido una gráfica del Banco de España que haya dicho que la migración es positiva en términos económicos. No, una gráfica es muy fría. Ni porque haya un informe FOESA que diga que la migración y la aportación de los migrantes es clave en nuestro Estado. No. ¿Alguien cambia la vida porque hay un estudio sociológico de este tipo? No. ¿Tú por qué cambias tu vida? Porque has tenido una experiencia real de encuentro con el otro que te ha tocado. Y tú conoces a Mustafa, conoces a su familia, conoces a sus hijos, conoces sus sueños, conoces realmente qué motiva que haya querido saltar la valla, qué persigue llegando aquí. Y de repente caes en la cuenta de que es Mustafa, pero podrías ser tú mañana, haciendo lo mismo, porque tú quieres para tu familia, para tus padres, para tus hijos, lo mismo. Y esa empatía, el generar esa empatía, transforma tu corazón. Y ese transformar tu corazón hace que cuando escuches y veas situaciones de estas, pienses otra cosa. Me ha ocurrido también, esto es otro clásico también, dice, pues tienes razón, Sergio. Mustafa, que es mi vecino marroquí de enfrente, no trafica con drogas. El resto sí. Digo, bueno. Es decir, pero es un primer paso de acercar. Entonces, yo tengo que decir, ¿qué tenemos que hacer para generar cierta humanización en el trato de las fronteras? Es poder darle voz a las personas migrantes. Yo estoy aquí hablando y hablo con cierta autoridad, como decía Jesús. Cuando hablan los profetas hay dos tipos, los que hablan de la palabra, que soy yo, y los que hablan con la fuerza del Espíritu, que hablan con su vida, con su testimonio. Eso transforma. Es decir, yo creo que tenemos que poder llegar a poder dar esa voz a esas personas en nuestra realidad desde el encuentro y de generar esa empatía, ¿no? De conocimiento con el otro, de generar proyectos que sean en torno a eso, ¿no? No sé si responde a tu pregunta, pero bueno, de hacerlo lo mejor. Entonces, bueno, creo que a veces eso es lo que está detrás. Para mí es curioso que haya bibliotecas enteras que prueben que la migración es positiva en términos económicos, pero en términos sociales no conseguimos. Entonces, hay un miedo que tenemos que ver. Hay elementos objetivos, por ejemplo, en nuestro contexto que tenemos que saber. La gente a veces no tiene una percepción negativa porque le apetezca levantarse siendo racista, sino, primero, en nuestro país tenemos elemento objetivo. 5 millones de personas extranjeras, de los cuales en torno a 1,5 millones son de las dos nacionalidades que despiertan mayor temor, rumanos y marroquíes, porque son fundamentalmente personas, muchas de ellas, a ver, si hay mucha gente extranjera y son latinos, bueno, la percepción del miedo se reduce. Pero si ya vienen con el pañuelito de no sé qué, si ya vienen con que quieren poner el minarete y la mezquita, si ya vienen con que quieren hacer sus prácticas culturales de la Virgen del Cisne de mi parroquia, que es de toda la vida, la de la no sé qué, y vienen con... Es decir, que cuanta más lejanía cultural, mayor miedo. Si además los medios de comunicación alentan un mensaje donde de alguna manera parece que hay un efecto atracción, si damos mejores tratos a las personas migrantes, esta es la casa de Tóqueme Roque. Aquí puede entrar cualquiera, el jijiji, jajaja, si vienen a tumbarse en la Bartola y no hacer nada. Yo no conozco a nadie que esté tumbado a la Bartola y no haciendo nada, sino que están trabajando. Entonces, y si encima ahora mismo nos cruza una línea roja, hay mensajes políticos muy, muy duros que alimentan estos estereotipos. Entonces, estamos en un contexto donde es normal a veces que la ciudadanía diga, porque no es tan fácil, ¿no? Estar despierto, ¿no? Claro, cuando me preguntan esto también, siempre digo, parezco el cura de mi parroquia, que al final vamos todos a misa y regaña a los que estamos en misa. Esto no es una respuesta que va en torno a eso, ¿vale? Entonces,
yo pienso que realmente, y estoy convencido de que hay unas acciones personales, comunitarias, que son claves para transformar eso. Es decir, que la coherencia, o sea, no va a estar por la cantidad el cambio social, sino por la calidad de la coherencia de nuestras acciones, por lo que podamos de alguna manera hacer que sea coherente. Yo creo que además hay todo un trabajo que tiene que ver con lo comunitario, que es clave, insisto, familia, amigos, y de ahí vamos creciendo, bloque de vecinos, barrio, y ahí seguimos creciendo, diócesis y todo el contexto en el que estamos nosotros trabajando, ¿no? Es clave, es fundamental, es fundamental. Si, ¿para qué vas a ir a, como decía Jesús, ¿para qué vas a ir a transformar el mundo? Con tu hermano que te llevas mal, vete con él y pídele perdón y trata de, pues con la gente más cercana es clave. No tenemos que dejar, y desde luego, desde el punto de vista institucional, hacer un trabajo de incidencia brutal. Yo a veces cuando estoy en reuniones con el secretario de Estado hablando de esto de frontera, me miras una imagen y digo yo, a este tío le estoy hablando de, perdona, a este tío, estoy hablando del trato justo en la frontera cuando sus votantes lo que quieren es otra cuestión distinta. Entonces, a veces en la incidencia en los despachos no se gana o no se consigue un trato distinto porque el soporte electoral que tiene es otro. Es decir, si hubiese una ciudadanía, si saliésemos de nuestra zona de confort cada vez más, vosotros habéis salido de vuestra zona de confort viniendo de aquí y escuchando esta sesión de trabajo, ¿no? Pero si consiguiésemos salir cada vez más de nuestra zona de confort y tratar de reivindicar otras cuestiones que aunque vayan en contra de nuestros intereses más egoístas, pero son en el interés común, porque ir en favor del interés común de alguna manera a veces nos cuesta, porque va un poco a lo mejor en el propio, en el personal, ¿no? Ahí estaríamos haciendo un cambio. Un ejemplo bien claro es la recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular. Tenemos que llegar al 500.000 de firmas. Tenemos que poder firmar ahí. Eso también es un compromiso político de cambio, es decir, en lo comunitario y también en las acciones de reivindicación. Cuando mañana se haga un círculo del silencio en Sevilla, ir al círculo del silencio. Cuando mañana se haga un acto de no sé qué, tratar de... Y por ahí está la senda y está el trabajo. A la hora de votar a personas o a partidos que evidentemente lo que lancen en sus programas sea de interés o sea de alguna manera en favor de lo que nosotros pensamos y queremos, ¿no? No lo contrario. Entonces, por ahí, ¿no? No sé si te he respondido, pero claro, es un cambio, yo siempre digo, estos cambios son cambios que tú no los vas a ver. O sea, a veces queremos ver los cambios ya mañana. Es decir, el generar esta realidad y este proceso, a lo mejor en unos años. A lo mejor, ojalá en unos años viésemos otro tipo de trato, es decir, otro tipo de sensibilidad política, porque hay una sensibilidad social que de alguna manera lo respalda, lo apoya, lo anima, lo quiere. Pero si sale un político a decir un trato más justo en las fronteras, mañana le vota menos gente. Si sale la Iglesia a decir, no digo políticos, si sale la Iglesia a decir un trato más justo en las fronteras, tenemos siempre un correíto que nos dice, me doy de voluntario de Cáritas o dejo de dar mi aportación a Cáritas porque me parece una vergüenza lo que estáis haciendo y diciendo en frontera. Ostras, somos capaces de poder, de alguna manera, generar esa humanidad que decía, esa humanización del trato en las fronteras, porque también nos van a... Entonces, nuestra familia, nuestros amigos, con nuestros conocidos, cuando hablamos de esto, que sepamos que vamos en contra de la corriente de opinión generalizada. Pues, si no, bueno, venga, la última. Allí. Sí. Ah, que sois dos, perdón, que estás mirando al fondo y no te veía a ti. Bueno, pues primero tú y después ella, venga. Breve, sí. Bueno, muchas gracias porque desde luego se siente uno aquí como muy respaldado, preparada y trabaja en esto y bueno, se siente amparado, ¿no? La pregunta es, ¿habría que poner la señal de la cruz en esto? Porque ha hablado mucho de evangelio, de iglesia, Cáritas, pertenece a eso. Entonces, me pregunto eso, porque es lo que nos mueve, ¿no? Esa crisis. Entonces, un comentario. No estoy de acuerdo en una cosa, porque yo creo que si tuviésemos un estudio objetivo de todo lo que mueve la mano de obra de esa
los valores de esa mano de obra económicos de economía sumergida nos haría cambiar, porque es que lo desconocemos. La gente no sabe que en la esquina del hospital de Macarena hay toda la mañana, a las 5 de la mañana, 2 furgonetas que se van a subir de personas subsaharianas y van a cultivar nuestros campos de madera y nuestras aceitunas en Jaén. O sea, que si eso se supiera realmente, o que a nuestros padres los atiende una persona que realmente es de otro país, yo creo que eso liberaría, la verdad nos hace libre. No sé, otra cosa es los medios. La segunda cosa que quería decir, antes de la pregunta, disculpa, déjame el boli, Pilar. Sigue, sigue. Sí. Sí, estamos obligados, por ser listos, no por otra cosa, a criar y educar bien a las personas que son hijas de migrantes aquí, porque van a ser los compañeros de nuestros nietos. Lo digo yo porque tengo ya alguna edad, no tengo nietos, pero bueno, que van a ser una fuerza y son los que tienen más niños, entonces eduquémoslos bien. Eso tampoco sé cómo se hace, eso es complicado, pero mientras más educación reciban y más, pues mejor para nosotros, porque ellos se van a quedar. Y luego señalar una cosa, estamos muy manejados, hay cosas aquí muy imposibles, que nos deportan, ¿no? Circunstancias históricas y demás, pero hoy día, en estos últimos años, yo creo que el mundo ha cambiado mucho y yo me siento muy manejado, yo que he nacido en el 57, en otra época, me siento muy manejado por los medios de comunicación. Esto, entonces nos meten imágenes, cosas, y por eso voy a la primera pregunta. ¿Hay que poner la señal de la cruz aquí o no? Yo entiendo que sí. Y bueno, pues aquí me falta una señal de la cruz. Ahí veo colores y hay partidos que se quieren apropiar de las cosas del Evangelio de una forma demagógica. Entonces yo nos pondría en nuestro sitio. Las cosas en nuestro sitio. Nosotros, si eso es lo que nos mueve, pongámoslo. Pero podemos tener nuestras ideas. Pero que no se asocie una cosa con otra. No sé si Le damos la palabra a ella y te hace... Como son muchas cosas... Venga, vale. A ver, aunque trato de ser breve, ¿vale, Pilar? Sí. Sí, pero de trato yo también me gusta a mí. Yo creo, primero, no tengamos miedo en Sevilla en hacer cosas radicales, coherentes con el Evangelio, porque más radicalidad que el Papa Francisco, a mí me gusta hacer surf. Cuando cojo la tabla, siempre digo un ejemplo, digo, si te gusta hacer surf, coge la tabla ahora, porque olas más grandes de las que tenemos y mejor tiempo no vas a tener. Una corriente de opinión en la Iglesia, como la que está generando el Papa Francisco en estos momentos, para ponernos un poco en un mensaje coherente con el Evangelio de nuestra Iglesia, no vamos a tener, a lo mejor nunca más, no lo sé, o sí, pero nada más radical. Primera misa en Lampedusa, con una cruz, un cayuco que se hunde. No ha dejado de visitar los centros de extranjeros, de refugiados. Para mí la visita que ha hecho a Marruecos es profética. Una visita a Marruecos en frontera sur, en la realidad. Yo creo que los mensajes y los testimonios, sus palabras, lo que hace, nos anima como cristianos a un compromiso más y mejor en esta coherencia de seguimiento de Jesús. Segundo, tenemos en nuestros agentes a mucha gente que sostiene partidos políticos que son antievangélicos en su mensaje. Entonces, ahí tenemos un trabajo serio que hacer y de preguntarnos. Hay votantes de muchos partidos políticos o de un partido en concreto que sostiene un mensaje muy duro en este tema y está en nuestra Iglesia. Es un problema que tenemos en el seno, yo creo, de una parte importante, pensemos, ¿no? Veamos, ¿no? Yo creo que has tocado un punto importante con el tema de los hijos de los inmigrantes y es el tema de la convivencia y la cohesión social en el futuro. ¿Qué tipo de sociedad queremos para el futuro? Está en juego ahora, en estos momentos, aquí, en España y en Europa. Lo que ha ocurrido en Francia con las segundas, terceras y cuartas generaciones de inmigrantes es un ejemplo claro de por dónde no debemos de ir. Es decir, las generaciones de los argelinos que están allí no se consideran franceses. No se consideran franceses. Lo que ha habido en los barrios de la periferia de Francia es un problema de integración serio del país y cuando ocurrieron los atentados terroristas en Francia, pues se fueron a bombardear
¿pero qué te vas a bombardear no sé dónde? Si son franceses Entonces, ¿qué ocurre? Las personas migrantes que llegan hoy aquí están dispuestas a pagar el impuesto de estar en empleos precarios, con contratos, en situaciones muy duras, porque están dispuestos a pagar ese impuesto, esa tasa. Sus hijos, cuando ya por la calle ya los discriminan, ya están con empleos, ya menos, ¿vale? Los hijos de estos ya no van a aceptar el trato. Os hablo, un ejemplo del otro día en Ventilla, en Madrid, en Tetuán, en un trabajo de campo que hice, iba hablando con una persona, dice, con la familia me decía, es que el otro día me llamaron, no, estamos grabando, no puedo decir la palabra exacta, pero un insulto muy, o sea, vete de aquí, mora en no sé qué, del país. Y sus hijos le decían a la madre, ¿por qué te han dicho su mamá si somos españoles? O sea, ese trato y esa situación cronificada en voy a un lugar de ocio y la policía me para, y aunque soy negro, pero soy español y tengo el DNI, pero me vuelve a parar, y mañana voy en el coche y me vuelven a parar. Y a nuestros hijos le va... Entonces, nos jugamos mucho en el trato de las segundas, terceras y cuartas generaciones. Lo primero ya, dejar de llamarles segunda y tercera generación de inmigrantes. Como decía un amigo, ¿cuándo voy a ser llamado de tercera generación de inmigrante? ¿Voy a ser toda la vida un migrante? Yo soy español ya. O sea, ¿cuándo...? Claro, su color de piel, sus rasgos culturales, le hace que nos sentimos, nos jugamos mucho en este trabajo y en este abordaje. Es un trabajo en el largo plazo. Y para empezar, hay un argumento que de hecho escucho mucho a mis compañeros de la universidad, y es que las personas migrantes es que no nos integramos, es que no nos adaptamos a la sociedad, y ven eso como un problema que es un conjunto de problemas estructurales como tal. Entonces, es cierto de que el sistema está variado, ya lo decía Sergio, desde tratamiento de las fronteras, pero también creo que hay un fallo estructural en el sistema de acogida como tal. Yo como refugiada estuve dentro de refugiados, entonces el problema es bastante notorio. Entonces tengo tres preguntas fundamentalmente que están un poquito relacionadas, y el primero ¿es un problema de la sociedad como tal o es un problema del migrante o del sistema esta falla en la adaptación y en la integración en el país de acogida? La segunda es cómo podemos quitar de la sociedad, sobre todo en Andalucía, cómo podemos quitar esta imagen del inmigrante bueno y del inmigrante malo. Yo como latina, se me es mucho más fácil integrarme dentro de un grupo, pero quizá a mi amiga marroquí o a mi amiga africana, pues les es mucho más complicado, porque está esta imagen estereotipada del inmigrante bueno y del inmigrante malo. Y también, es una pregunta más que directamente existe una visión aún paternalista por parte del europeo con la gente, por ejemplo, los latinos y los mexicanos, particularmente esa idea de querer educarnos, de querer civilizarnos, ¿cree que todavía existe? Me encanta que las preguntas. Yo estoy... Además, te debo decir que como nicaragüense, yo estoy muy próximo ahora con lo que está ocurriendo en Nicaragua, con la situación de ese país, he estado trabajando mucho tiempo en Centroamérica y la verdad que los amigos que tengo allí, lo que me están contando es tremendo. O sea que, nada, mi solidaridad y también mi empatía con lo que está viendo. Respecto de los problemas, a ver, hay un fallo serio en el tema de la integración. ¿Qué entendemos por integración? Integración es que vengan aquí y se integren a nuestros valores, a nuestras costumbres y a lo que hacemos. Que sean españoles. ¿Y qué es ser español? Yo digo, ¿qué es ser español? Comer tortilla de patatas, bailar el flamenco, ir a la feria. ¿Qué es ser español? Porque por aquí han pasado todos los pueblos. ¿Qué hay genuino, auténtico de ser español? Nada. A ver, entenderme nada. Yo estuve en Cataluña con el tema de la identidad, es un tema también que toca mucho. Y estoy un poquito ahí, digo yo, o sea, a veces pensamos que lo nuestro es lo propio, lo genuino, lo original, y es una tradición y un mestizaje de culturas y de otras realidades, de aproximación a eso. O sea, pongo un ejemplo de cualquier cosa. O sea, Cataluña decía, no, el Barça es el club de los extranjeros. El club catalán de toda la vida era el español.
Y fue John Gamper, un socio que vino aquí a jugar y los colores que tenía el Barça eran los colores del cantón suizo y se hizo por un grupo de extranjeros. El equipo de fútbol de los extranjeros era el Barça. Ahora es la seña de identidad catalana casi por antonomasia. Vengo de Valencia. Una persona en contra de los musulmanes y hablando pestes. Y ¿usted dónde vive? Yo vivo en Benicàssim. Pues usted tiene un gen musulmán, señora, porque Ben es un prefijo tal que significa hijo de la tribu de no sé cuánto. ¿Sabes? No, es que tal, todas las misa, voy a la Alhambra. ¿Cómo vamos a decir que estamos en contra? ¿Qué hay genuino propio? Cuando uno se ve, a lo mejor es muy estereotipado, pero la ropa toda se genera en otros países. O sea, nos encanta lo extranjero y lo de fuera siempre que nos beneficie. Si pensamos que nos perjudica, ya no nos gusta tanto. O si nos quita de la zona de confort. El tema de la integración es un tema que supone un esfuerzo bidireccional. Bidireccional es un esfuerzo de los que están aquí y de los que vienen por adaptarnos y por vivir juntos. Aquí va a haber españoles negros, españoles musulmanes, españoles de otras culturas y de otras procedencias. Y vamos a tener una iglesia y a la una mezquita. Y vamos a tener realmente una realidad y una pluralidad en nuestra sociedad. Y tenemos que ser conscientes. No, es que yo no quiero eso. Señora, usted vive en los mundos de Yupi, en Marte. La ley de la gravedad dice que las manzanas se caen. La ley de la gravedad dice que si aquí hay 5 millones de personas extranjeras, estas personas extranjeras se casan, se nacionalizan, tienen hijos. Aquí habrá una realidad, una sociedad más plural, más diversa, y tenemos que vivir juntos. Que se adapten a lo nuestro. No, señora, usted se tiene que adaptar a lo suyo y ellos a lo nuestro. ¿Y qué supone el esfuerzo de integración bidireccional? Que ambos tenemos que hacer un esfuerzo. Que la convivencia no se hace gratis, no se hace sin esfuerzo, no se hace... Hay realidades de encuentro, prácticas culturales, situaciones distintas que no comprendemos. Es que están todo... Para contarme una cosa tarda media hora. Pues sí, señora, pero usted cuando la cuenta tan rápido que me hace un daño que no veas. Yo cuando llego de Guatemala me acuerdo que estaba en Salamanca, llegué a Salamanca al banco y dije, quiero dinero. Y empecé, qué buen día hace, que no sé qué agradable. Dijo el del banco, esto es un confesionario, a ver qué quieres, aquí el dinero, dámelo ya. Y yo salí de allí y tal, yo dije, macho, qué brusco, ¿no? Tal. Llegué, me fui al bar y dije, bueno, quiero un café con leche. Y yo también no estaba familiarizado con el dinero, aquí cogiendo y dice, a ver, chaval, pon aquí las monedas, parece que estás de otro país, tal, 2, 4, 6, 5, ya está, ala, afuera. Y yo, jova. Y me acuerdo cuando estaba en Guatemala, me acuerdo una vez que, por ejemplo, con situaciones que me pedían que eran rápidas, de emergencia, respuesta, y tardaba media hora. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, ¿cómo está? ¿Qué tal le ha ido el día? ¿Cómo se encuentra? Y al final me decía, vengo porque ha pasado este problema. Y yo, ¿y por qué no me has contado nada más llegar el problema? Porque hay prácticas, aunque hablemos un idioma, no son las mismas, ¿no? Y hay realidades culturales, más si son con otro idioma, que son distintas. Pero lo que tenemos que tener claro es que el esfuerzo de integración es un esfuerzo mutuo, que necesitamos, porque en España va a haber prácticas culturales que van a ser distintas. Uno dice, ¿solo con el acceso a los derechos vamos a terminar con los conflictos sociales? No. Porque hay todo un ámbito que es el ámbito cultural, que es el tema del reconocimiento de la identidad cultural que no está ocurriendo en la sociedad francesa con las prácticas de aculturación que están haciendo, que hace que haya una exacerbación de esa identidad cultural, exagerando esa diferencia cultural por marcar la diferencia con el país de acogida. Y luego hay toda una parte que tiene que ver con el reconocimiento de la ciudadanía, que puedan ser ciudadanos de pleno derecho, que puedan votar aquí y ejercer. Hay en algunos pueblos de Castilla que hay más rumanos que ciudadanos de allí, de Castilla y León, pero a la hora de decidir quién recoge la basura, cómo la recoge, lo que hacen en el pueblo, no sé qué, ellos no votan ni deciden. Entonces deciden los 15 del pueblo y los 700 que están allí trabajando en la agricultura no opinan nada respecto del pueblo y lo que hay que hacer en el pueblo. Aquí algo falla, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es imprescindible en ese esfuerzo de integración el tema del acceso a los derechos, el tema de redistribución, el tema del reconocimiento cultural, de la identidad y de la diferencia cultural, aunque sea de tradición, y el tema de la representación institucional de la ciudadanía. Claro, la imagen del migrante bueno o malo, eso es mucho más complejo, ¿no? Porque tenemos aquí, claro, afinidad cultural mayor, una imagen más positiva. Afinidad cultural mayor, imagen más negativa. Y lo que nos venden los medios de comunicación muchas veces es esto, ¿no? Si hay una proximidad cultural, son benditos y bien queridos, la madre patria, aquí venimos, y si son de otra cuestión, más distinta, ¿no? Y creo que sí que existe una visión paternalista muchas veces de lo que está ocurriendo en el tema y el manejo de las migraciones. Yo siempre digo, cuando hago esto, es realmente las personas migrantes que vienen aquí son los más preparados. A ver, esto es un mensaje un poco... generando un poco más pero ¿quiénes son los esclavos del siglo XXI? Los esclavos del siglo XXI son los migrantes. Ya no tenemos que ir en los barcos a buscarlos, ya vienen ellos. Los más preparados psicológicamente, que son capaces de soportar lo que están viviendo en el tránsito, son ellos. Los que están preparados físicamente, los más preparados son ellos.
Las personas que llegan aquí son las preparadas físicamente y psicológicamente para aguantar las condiciones más adversas, porque el tránsito y la llegada aquí es de lo más duro, porque nuestras políticas migratorias no son políticas, muchos de los casos, de acogida, sino son políticas, muchos de los casos, de detención, de contención, Bueno, no me enrollo, perdón. Bueno, pues muchas gracias y ahora tenemos 10 minutitos de descanso. Vamos a cortar un poquito el descanso, pero para que podamos volver y aprovechar el tiempo, ¿vale? Muchas gracias.